Capítulo 4. Las 3 Cs: cultura, creencias, crianzas. Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. El modelo de mundo. Cuando alguien inicia una terapia psicológica, puede hacerlo por muchas causas distintas: traumas de la infancia, baja autoestima, problemas de pareja, trastorno del estado de ánimo, enfermedades mentales, duelos, conflictos internos. Pero sea cual sea el motivo de consulta, la manera en que el sujeto se relaciona con sus personas más cercanas, pareja, familia, amistades, jefe, compañeros de trabajo, y con él mismo, siempre está influida por dicha problemática. Por eso, uno de los aspectos más importantes que se tratan en todo proceso terapéutico son las relaciones que mantiene y mantuvo en la infancia con las personas de su alrededor, la calidad de las mismas y el estilo de comunicación que se da en ellas, enmarcadas en su modelo de mundo. Cada persona tiene su propio modelo de mundo, único y diferente al de los demás, conformado por sus filtros mentales que le hacen ver e interpretar la realidad de una forma concreta. Estos filtros mentales los constituyen sus propias experiencias, creencias y valores, el contexto en que se desenvuelven su educación y cultura, sus expectativas y su personalidad y estado de ánimo. Ellos son los responsables de que cada uno veamos la realidad de una determinada manera y de que ante un mismo hecho existan tantas interpretaciones y puntos de vista como personas lo perciben. Al comprender que cada individuo tiene su propio modelo de mundo delimitado por sus propios filtros, nos volvemos más tolerantes y somos capaces de construir vínculos más sanos y respetuosos con los demás. Cuando en terapia se analizan las relaciones, siempre debe hacerse enmarcándolas dentro del modelo de mundo de la persona y examinarlas desde ahí para poder dotarlas de un sentido real y encontrar los aspectos que en cada caso pueden estar resultando desadaptativos. De este análisis se desprenden las dificultades para establecer límites. Algunas personas no saben reconocer sus propios límites o no se atreven a marcarlos. Otras desconocen cómo comunicarlos. Hay quien, bien por su falta de autoestima, creencias, siempre considera más importantes los límites, las necesidades y los deseos ajenos que los propios. Y aquellas otras que solo defienden los suyos y no son capaces de respetar los de los demás. Cultura. A pesar de que las comunidades científicas de salud mental y psicología han dado a conocer cómo influye la calidad de nuestras relaciones en la salud física y emocional, a día de hoy continúa siendo una asignatura pendiente a implementar en los planes educativos de las escuelas o en programas en universidades, empresas y centros para la tercera edad. Seguimos dándole única y exclusivamente importancia a la inteligencia académica y a la productividad, a pesar de que eso no nos ayuda a sentirnos mejores con nosotros mismos, ni a entender nuestras emociones, pero sí a mantener el sistema, e ignoramos la inteligencia emocional, la única que puede fomentar el crear y mantener vínculos de calidad con los demás y con uno mismo. Aun cuando en los últimos años se ha producido un importantísimo incremento de los casos de depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales y de suicidios, ningún partido político ha contemplado en sus programas electorales impulsar alguna iniciativa para fomentar la inteligencia emocional y el manejo de las relaciones sociales. Si desde pequeños, igual que nos enseñaron lengua o matemáticas, aprendiéramos también a relacionarnos de forma sana con los demás y con nosotros mismos, a respetar nuestros derechos y los de los demás, a expresar lo que pensamos y sentimos de manera asertiva, a comunicarnos con eficacia, a establecer límites, a decir no sin culpabilidad y a no ofendernos cuando alguien nos lo dice a nosotros, nuestra vida sería totalmente distinta. Pero como hemos dicho antes, nuestra sociedad y cultura no han priorizado la calidad de las relaciones, por lo que nuestros principales agentes socializadores,
Los responsables de transmitir normas, valores y modelos de comportamiento como la televisión, escuela y familia no nos han beneficiado, más bien al contrario. Muchas personas, sobre todo las nacidas antes del 2000 y más marcadamente mujeres, han recibido una educación que les ha orientado en el sentido opuesto, a ser amables y serviles, aunque ello implique hacer algo que no desean, a creer que para ser amadas deben complacer los deseos de los demás, aunque ello conlleve negar los suyos, a pensar que para ser una persona valiosa, su conducta y estética debe ser aprobada por la sociedad, aunque para ello se traicionen a sí mismas o pongan en riesgo su salud, a que para ser una madre, un padre, una esposa, un marido, una hija, un hijo, una amiga, un compañero o una ciudadana buenos, nunca jamás deben decir no, porque la consecuencia es que pueden hacer sentir mal a los demás, o peor incluso, dejar de merecer ser amadas. Nuestra cultura judeocristiana es, como vemos, uno de los principales factores que nos ha obstaculizado a la hora de aprender a poner límites de forma asertiva y sin sentir culpa. Creencias. Las personas que, además de a través de la cultura, han recibido este tipo de educación por parte de familiares y educadores, desde la infancia van forjando muy paulatinamente 4 principales creencias limitantes y dañinas para sí mismas. Que el cómo se sientan los demás es más importante que cómo se sientan ellas mismas. Que pensar en su propio bienestar las convierte en personas malas y egoístas. Que negarse a lo que los otros les piden las convierte en no merecedoras de ser amadas. Y que el amor real es incondicional. En muchos casos, estas creencias hacen que niños y niñas se transformen en adultos complacientes y los aboquen en un autoabandono y al descuido de su propia persona, lo cual acarrea tremendos efectos negativos para su autoestima. Estas son las personas sumisas y se caracterizan por tener mucha dificultad para establecer límites y hacerse respetar, tomarse como algo personal los límites que marcan los otros. Suelen decir sí cuando quieren decir no, y aceptan realizar favores o acceder a planes que no les apetece hacer. Recibir un no como rechazo a su persona. Mantener relaciones tóxicas y tolerar situaciones abusivas en diferentes ámbitos de su vida, laborales, sociales y familiares. Les cuesta decir lo que piensan o sienten realmente, y evitan llevar la contraria. Tener la necesidad de agradar y de aprobación de todo el mundo. Sentir ansiedad, rabia o tristeza ante muchas situaciones sociales. Tener una baja autoestima debido a su propio autoabandono. Y tener crisis existenciales. Pensar que no han cumplido con sus propósitos y sensación de no haberse atrevido a vivir la vida que querían vivir. Las personas sumisas, a pesar de sentirse en situaciones o relaciones totalmente abusivas, tienen temor a decir basta, ya no más, hasta aquí. Se les inculcaron demasiadas creencias sobre lo que debían hacer por y para los demás, dejando de lado e invalidando lo que ellas mismas necesitaban y sentían. Estas creencias ahora las limitan y las mantienen a merced de los deseos y necesidades de los demás, desatendiendo las suyas propias, dejándose a sí mismas siempre para el final y anulando sus propios propósitos y metas vitales. Dudan incluso si ante crueles faltas de respeto debieran levantar la voz para hacerse respetar, defender sus derechos y reivindicar su dignidad como persona. Estas personas necesitan aprender a decir no y a decir basta. Requieren redignificarse, retomar su dignidad y defenderla con urgencia. Sin embargo, no todas las personas a las que les cuesta establecer sus límites son personas sumisas. La mayoría de nosotros, a pesar de haber podido recibir una educación enfocada en ser complacientes, no somos totalmente sumisos, pero sí mantenemos en cierto grado creencias que hacen que nos sintamos culpables cuando decimos no o comunicamos límites. Por eso necesitamos resignificar los límites, reaprender a delimitarlos, a sentirnos merecedores del respeto,
a reivindicarlo sin temor ni duda cuando nos faltan a él, y a tomar las acciones necesarias cuando transgreden nuestros derechos. Del mismo modo y con el mismo ahínco, debemos también aprender a aceptar los límites de los demás, sin tomarlos como ataques personales, y a respetar las necesidades de todas las personas. Para comprender que decir sí no nos hace mejores personas, y que decir no tampoco constituye un acto de egoísmo, deberemos deconstruir esas creencias que hemos ido asimilando. Asumir que amar no significa aceptar todo incondicionalmente, ni entregarse sin límites al otro, ni renunciar a los proyectos personales. Que se puede amar y amar muy fuerte, desde un lugar más sano y menos doloroso, donde también haya espacio para atendernos a nosotros mismos y donde podamos cuidarnos, respetarnos y amarnos libremente, sin sentirnos culpables ni egoístas por ello. Pero para lograr este fin, cuestionaremos 3 elementos clave adquiridos a través de nuestra crianza y que ahora determinan cómo creamos vínculos: nuestra autoestima, nuestro concepto de egoísmo y la idea que albergamos del amor. Crianzas. Lo que cada uno entiende por autoestima y egoísmo tiene que ver con lo que de pequeños nos enseñaron sobre el amor, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Situaciones que nos hicieron pensar que amarse a uno mismo es un acto egoísta. Tuvimos un modelo de referencia muy complaciente. Por ejemplo, si nuestra madre se desvivía por sus hijos o su marido, siempre lo tenía todo a punto. Se quedaba hasta las tantas de la noche preparando la comida, planchando la ropa y limpiando la casa, y nunca se negaba a los favores de los vecinos, a pesar de no quedarle tiempo para ella misma, para cuidarse o descansar. Aprendimos que esa era la manera apropiada de comportarse con los demás y que dedicarse tiempo a una misma no estaba bien. Si este fue nuestro modelo, lo más probable es que repitamos un patrón parecido y nos cueste mucho entender que disfrutar de tiempo para nosotros y cuidarnos es necesario, es importante y no está mal. También habremos asumido que esa es la forma correcta de demostrar amor a los demás y ser merecedores del mismo, y temeremos desmerecerlo si nos negamos a algo o no nos entregamos en cuerpo y alma al otro. La otra cara de esta misma moneda es que también esperemos que los demás procedan con nosotros de la misma forma e interpretamos que si no lo hacen es porque no nos quieren de verdad. Invalidaron nuestras necesidades o emociones, obligándonos a hacer algo que no queríamos. Si durante nuestra infancia y adolescencia nos hicieron creer que lo que sentíamos, necesitábamos o deseábamos no era importante y que debíamos ponerlo en un segundo plano para complacer a los demás, interiorizaremos esa creencia y la arrastraremos hasta la edad adulta. Por ejemplo, si cuando éramos pequeños no nos gustaba dar abrazos o saludar con un beso a algunas personas, y en vez de ofrecernos alternativas igualmente educadas, nos apremiaban a abrazar y besar sin tener en cuenta la incomodidad que eso nos generaba. Probablemente en la edad adulta consintamos ciertas situaciones, a pesar de que no las deseemos, porque consideramos más importante lo que el otro desea que lo que deseamos nosotros mismos. Invalidaron nuestras necesidades o emociones con chantajes emocionales. Si lloras, me enfadaré. Si no haces esto, papá no querrá estar más contigo. No estés triste porque si no, mamá también se pondrá triste por tu culpa. Cuando de pequeños recibimos este tipo de mensajes, aprendemos que mostrar cómo nos sentimos en realidad está mal. Adoptamos la creencia de que expresar nuestras emociones, decir que algo no nos gusta o no nos apetece, mostrarnos tristes o enfadados, va a acarrear una consecuencia negativa. Y no solo eso, sino que podemos llegar a creer que esa consecuencia es lícita. Esta convicción nos predispone a ser maltratados y manipulados por individuos abusivos con facilidad, pues la persona manipuladora ya tiene todo el trabajo hecho. Su víctima no cree tener derecho a expresarse y puede llegar incluso a justificar un castigo, emocional o físico, por parte del manipulador o maltratador.
Nos enseñaron que decir no está mal. Cuando de niños nos imponen lo que debemos hacer sin explicarnos los motivos y nos riñen si mostramos disconformidad, interiorizamos dos cosas. Por un lado, asimilamos que decir no está mal, ya que tiene un efecto negativo. Por otro lado, recordemos que, según cómo nos traten y nos hablen de pequeños, así aprenderemos a tratarnos y a hablarnos a nosotros mismos el resto de nuestra vida. De ahí la importancia de revisar cuál es el trato que nos damos y nuestro diálogo interno, ya que si lo hemos incorporado de tal modo que resulta dañino para nosotros, deberemos reaprender a hablarnos y tratarnos de una forma sana y justa. Si de pequeños invalidaban lo que sentíamos, como en el ejemplo anterior, o no nos escuchaban, es muy probable que repitamos ese patrón y no le demos valor a nuestros sentimientos o no escuchemos realmente qué es lo que queremos. De ahí surgen los síes automáticos como respuesta a las peticiones que nos plantean los otros, sin detenernos a pensar si realmente queremos aceptar. No nos damos el tiempo para escucharnos a nosotros mismos e identificar si de verdad queremos o podemos hacer aquello que nos piden. Escuchar lo que nos piden, parar unos segundos, preguntarnos a nosotros si queremos o podemos hacerlo y solo entonces responder. Es un hábito que debemos incorporar cuanto antes. Nos dijeron que el amor verdadero siempre es incondicional. Tanto si lo aprendimos gracias al modelo que tuvimos en casa, como si se nos inculcó con las películas románticas. Esta concepción idealista, irreal y tremendamente nociva del amor nos ha hecho mucho daño. Se trata de un arma de doble filo. Por un lado nos hace creer que si amamos a alguien debemos entregarnos incondicionalmente, sea cual sea el costo de ello y por encima de nuestros valores o necesidades. Y por otro, que si esa persona no lo hace a su vez, es porque no nos ama de verdad. Esta es una de las creencias generalizadas que más dolor nos causa a la hora de amar a nuestras parejas, a nuestra familia y a nuestras amistades. Es importantísimo que identifiquemos esta asunción para deconstruirla y entendamos que el amor no es eso. El amor sano no es incondicional. El amor necesita de límites y necesita de comprensión y empatía con uno mismo y con el otro para que sea real, seguro y duradero. En este modelo donde lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y todo es de todos y si no, no es amor, se comete el grave error de eliminar la individualidad de cada persona, su espacio, su intimidad, su zona de crecimiento personal y sus necesidades básicas individuales desaparecen. Se da la difuminación de uno mismo, la no diferenciación entre el yo y los otros. A consecuencia de ello, la propia identidad se vuelve confusa, porque dejamos de ser conscientes de dónde empieza y termina uno mismo y dónde empieza y termina el otro. Esto nos lleva a crear vínculos y relaciones totalmente dependientes, en las que cuando perdemos al otro, también nos perdemos a nosotros mismos. Si hemos vivido cualquiera de estas situaciones o nos han inculcado estas creencias, es muy probable que tendamos a sentirnos culpables y egoístas, cuando únicamente tratamos de entregarnos amor propio y autocuidado. Una buena manera de cuestionarnos si en verdad estamos siendo egoístas es analizar cómo nos criaron. Si nos identificamos con alguno de los ejemplos anteriores, debemos tener en cuenta que tal vez veamos distorsionada la línea que separa el egoísmo del amor propio y nos juzguemos con dureza de forma errónea e injusta.